Bueno, Mauricio, muchas gracias por recibirnos. Sabemos que estás trabajando mucho, que tenés poco espacio, así que agradecemos este tiempo que nos Ah, por brindas. ¿Cómo favor. estás? Tengo poco espacio nocturno porque hago funciones de lunes a lunes, pero durante el día puedo charlar y estar tranquilo. ¿Cómo estás? ¿Te vemos relajado? Como decís vos, tranquilo? ¿En qué estado personal te encontrás? Mira, en general cuando uno logra, al menos cuando yo logro poner sobre el escenario las cosas que me gustan, me preocupan, me conmueven en la vida, eh, entro como en el estado ideal, ¿no? Porque sé que por las noches tengo para compartir con el público las cosas que me interesan. Entonces el día es un día más relajado, más perceptivo, incluso hasta más lúcido, porque por esa experiencia de compartir durante la noche los temas que me importan, durante el día también recojo cosas nuevas que irán a parar a otras obras en algún futuro, ¿no? En la previa estábamos charlando un poquito acerca del proyecto Humanizados en sí. Te contaba que lo que buscamos es mostrar el lado humano, el costado un poco no tan conocido del protagonista, pero con vos en este caso es difícil separar un poco lo que es tu historia de vida de lo que haces en la obra El Equilibrista. Sí, Digo, ¿querés contar a grandes rasgos por qué estoy dando esta explicación? porque es una historia muy personal. Yo llevo 9 años haciendo Tok Tok y sentí que tenía ganas de hacer un espectáculo para mí. Definí qué era el teatro para mí, qué era lo que a mí me gustaba, cuál había sido mi vocación fundamental para acercarme al teatro. Y quise contar una historia con esas herramientas, con esos elementos, que se diferencian bastante del teatro que se ve, porque el teatro ha ido cambiando mucho. Yo digo que ha ido como perdiendo la identidad que tenía cuando yo empecé. Se ha ido como adulterando de nuevas tecnologías, de nuevos gustos. Y entonces pensé que estaba haciendo un espectáculo propio, no solo propio, sino que iban a querer venir a ver pocos espectadores porque era muy mío, muy para mí. Lo hacía como un trabajo experimental. Sin embargo, compruebo ahora, por el éxito tan potente que ha tenido, que cuando uno muestra una historia personal, de algún modo por añadidura está mostrando las historias de muchas otras personas. Esa fuerte identificación que se ha producido con esta historia, que básicamente para que quienes nos ven comprenden, está basada en mi historia familiar y fundamentalmente en una historia particular que viví intentando encontrar la casa donde había nacido mi madre y mi abuela en Italia, un lugar al que creíamos en el que no quedaba familia y que por esas cosas de la vida yo fui contratado para rodar una película en Yugoslavia y cuando llegué me dieron 2 días libres porque llovía y no se podían filmar los exteriores que tenía que filmar. Y ahí llamé a mi abuela, sabía el pueblo donde había nacido, pero no tenía ningún dato. Y ella me dijo que no, tampoco los tenía porque ya no quedaba nadie. Y a través de pequeños cuentos de que la casa quedaba frente a una iglesia, que había un campanile, que era un reloj, que cuando mi mamá era chica salía a la vereda y veía la hora en el reloj. Bueno, fui llegando al lugar y golpeando casa por casa sin saber, di con un familión enorme que bueno, me cambió la vida a mí y a mi familia. ¿Qué edad tenías cuando llegaste a Yo eso? ya tenía 28 años. 28 años. ¿Y cuánto tardaste en encontrarla una vez que llegaste al pueblo? Digo, ¿cómo Fue fue todo esa un, aventura? fue todo un día, porque me habían dado 2 días y yo para salir rápido tomé un tren que iba pueblo por pueblo y perdí un montón de horas. Al mismo tiempo iba conociendo, ¿no? Pero cuando llegué no tenía reservado hotel, nada, yo me había ido así a la búsqueda.
Y fue suponte entre las 2 de la tarde y a los familiares lo encontré a las 7:30 de la tarde. Entre tanto y tanto estuve, suponte, la pista más clara fue una peluquería de barrio, que era muy parecida a la que tenía mi mamá cuando yo vivía en Paraná, en mi infancia. Sí. Entré a preguntar ahí porque me pareció algo familiar, algo conocido. Y ahí una clienta que estaba ahí escuchó el nombre de mi abuela y dijo, yo conozco a alguien que conoce a una familia con ese apellido. Entonces, mientras yo esperaba en la peluquería, escuchaba que la peluquera atendía y decía, está filmando un film a Yugoslavia, es actor, y iban hablando ahí. Y al mismo tiempo me miraban como para constatar que era verdad lo que decía, que no era alguien que tenía otras intenciones. Sí. ¿No? Al cabo de un rato yo cada tanto me levantaba y les preguntaba, ¿está viniendo esta persona? Porque a mí se me va el día y yo tengo que averiguar. Y yo, no está viniendo. En un momento entró un señor alto, y me dijo, Mauricio, dijo, argentino, Maradona. Me dijo, yo te porto la mía máquina a tu familia. Y ahí me llevó en su auto, llegué a una casa donde había 25, 30 familiares que ya se habían juntado porque habían sabido que yo estaba buscándolos. Claro. Y muy conmovedor que esperaban la llegada de la hermana de mi abuela, a la que habían ido a avisarle a la misa. Estaba en misa y le fueron a decir. A todo esto es importante que la gente sepa que hacía 55 años que mi abuela ni hablaba ni escribía, nada. Claro. Entonces fue como un shock. Y además de eso, bueno, esa noche, en esa cena larga, que de 25 pasamos a 50 personas, que me decía, yo soy el cuchino, yo soy la sorella de la tua nonna, la mia mamá, la mamá tua, así. ¿Vos hablabas italiano? Nada. 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 Por eso también me costó encontrar a la familia. Ajá. Y antes de esa iglesia, de esa peluquería, donde yo busqué cerca de la iglesia, golpeé en muchos otros lugares que me hacían pasar encantados, porque era de Argentina, porque tenían familiares, y después cuando nos logramos hacer entender en mi italiano rudimentario, advertían que no éramos familiares, pero el deseo de encontrar a lo suyo era tan grande que, o sea, no importa, quédese acá, se puede quedar a comer, a dormir. Y yo, no, yo me tengo que ir a buscar a mi familia. Bueno, y a la noche tarde pedí que me llevaran a la casita donde había vivido mi madre y mi abuela, y ahí me enteré de la verdad de por qué mi abuela durante 55 años no se había comunicado nunca y decía que ya no había familiares, que no quedaba nadie. Es una historia muy fuerte que por ser tan personal pensé que la estaba contando más para mí que para el público, y ahora estoy obligado a compartirla con el público, por suerte, porque el público siente, como hay muchos hijos de inmigrantes, que en esa historia se pinta un poco la historia de todos, ¿no? ¿Por qué la llevaste al teatro? ¿Cuál fue el motor que te llevó a llevarla al teatro? En realidad fue casual, porque yo estaba trabajando sobre otros 4 monólogos, 2 de Patricio Abadi y 2 de Mariano Saba, y veíamos que yo había escrito otros 2 para que escribiéramos 2 y 2, y veíamos que eran todos masculinos los personajes y queríamos poner una mujer. Entonces yo empecé a hilvanar los monólogos con historias de mi familia, y íbamos viendo que eran todos tíos, padres, otros personajes eran yo cuando era más chico, pero siempre masculinos. Bueno, necesitaríamos una mujer, y intercambiamos monólogos de mujeres, y en uno de esos encuentros yo conté, yo tengo esta historia de mi abuela, yo no quería representar una mujer dentro del espectáculo, porque por el estilo del espectáculo me parecía que quedaba fuera de lugar. Sí podíamos contar la historia y sobre todo darle este cuerpo que tiene ahora, que es un poco de donde baja toda la historia, que es de mi abuelo y de mi abuela. Sí. Y ahí se los conté a ellos lagrimeando como yo mientras transcurría la historia, y dijeron, es esta la historia que tiene que terminar de unir todos los monólogos. Te pasa algo muy particular que, bueno, nos llamó la atención cuando fuimos a ver la obra, que es que
termina, bueno, todo el mundo de pie aplaudiendo, pero vos emocionado. Y la verdad que no es tan habitual ver al actor emocionado ante el público, o sea, puede pasar, pero no es tan habitual. ¿Te pasa siempre que llevas adelante la obra? Mira, ¿Te pasó con otras obras? Es muy curioso porque me pasa por distintas razones. Todas las noches me sorprende algo, como el espectáculo está lleno de cosas personales. Mira, hace poco pasó que el 10 de febrero falleció mi mamá. Y el 11 yo tenía función, era la primera vez que agregaba el lunes, que a partir de ese día quedó lunes y martes para siempre, ¿no? Yo había estrenado solo los martes, pero por la afluencia de público ahora hago lunes y martes. Y ese lunes, como estaba muy conmovido por lo que había pasado con mi madre, yo recordaba los momentos en que hablo de la historia de mi mamá para que la emoción no me ganara y no me dejara avanzar, ¿no? Entonces me cuidé muy bien de los momentos en los que suponte uno de los personajes le dedica, como el referee, que le dedica toda su historia, dice, para vos vieja, para vos. El referee habla de su mamá, cuando falleció su mamá, todos esos lugares que podían ser los que me llevaron a la emoción fuerte. Sin embargo, ese lunes me emocioné en tantos lugares que no tenían nada que ver directamente con mi madre, pero que tenían que ver con cosas indirectamente generadas por mi relación familiar, por cosas de cuando yo era chico, por cosas que me enseñó ella, por cosas que no tenía tan presente. Y ese día me di cuenta que la emoción del final siempre tiene que ver con algo distinto del espectáculo. Y no ha dejado de pasarme todavía, llevo 28 funciones y te diría que todas las noches siempre hay algo. A veces es alguien que viene a verme, alguien del público, que veo muy emocionado, muy golpeado y me produce esa empatía, ¿no? Y muchas otras veces se me prepara la emoción cuando en uno de los momentos finales que se produce un silencio, lo único que se escucha son como los sollozos de la gente que contiene el llanto y digo, uy, está muy emocionado y me produce emoción la emoción del público. No sé, este espectáculo es bastante singular, creo que va a ser una bisagra en mi vida y quiero que siga así, porque yo siempre digo que intento hacer sobre el escenario lo que no me animo a hacer en la vida. Pero cuando el escenario casi me muestra más que lo que me puede mostrar mi propia vida, no sé, el teatro se torna como sagrado, ¿no? Como fundamental. Espero el lunes toda la semana para poder poner en escena El Equilibrista. ¿Con esta obra encontrás más arriba del escenario que debajo respecto a lo que decías recién? Sí, cosa que no pasa normalmente en las obras. Uno va pensando, ahora si esto funcionó, cuando venga la parte que tal cosa, cuando venga la otra que es mejor, cuando venga. En El Equilibrista no me pasa eso. No llego a tener esa conciencia. Es empezar, bueno, tal vez porque empiezo caminando como caminaba mi abuelo, tocando el acordeón, intentando gustarle a mi abuela en el puerto, como me contaron que hacía, y ya tiene un montón de imágenes eso, ¿no? Pero soy yo que lo estoy llevando a cabo a él, y que ya no estén ni mi abuelo, ni mi abuela, ni mi madre, ni mi padre, y que de algún modo yo se lo esté contando a mi hijo, no sé, son todas cosas personales muy fuertes que me devuelven más de lo que devuelve el teatro habitualmente. Me gustaría que me hables un poco de tu infancia, de tus comienzos, pero no comienzos como profesional, sino comienzos como un chico cualquiera, incluyendo, bueno, obviamente la influencia de tus padres. Yo tenía una vocación muy profunda por el ser actor, por el teatro, por el cine, desde chico. No sé de dónde me viene.
Hay algunas historias relacionadas con el arte en la familia de mi madre, pero más que nada con el deseo, no con la concreción. Y yo veía que todas las siestas, cuando me mandaban a dormir, yo me escapaba y en vez de dormir me iba a un cuartito a inventar cosas relacionadas con la actuación, a veces a pintar payasos en las paredes, otras veces a intentar proyectar una película haciendo de un dibujito en un papel transparente con una linterna, agrandando la imagen. Y en esos días me acuerdo de haber crecido haciendo eso y de haber salido a la calle y ver que en mi ciudad, en mi barrio, en mi cuadra, nada colaboraba con ser actor. A mí me daba temor no poder desarrollarme porque ni siquiera pasaba nadie por la calle, porque a la hora de la siesta se planchaba la ciudad, ¿no? Y mi barrio no era un barrio donde uno pudiera tener alguna posibilidad de acercarse a algo artístico. Ni había actores, ni había teatros, ni había productoras, no había nada. Y siento mucho ese deseo, suponte yo con la cartelera de los diarios que conseguía, porque en mi casa no se compraba el diario, pero si alguien lo traía o lo veía en algún lado, con los logos de las obras de teatro o del cine o de las películas, sí, fantaseaba un montón, o sea, con nada. Con lo cual la vocación fue muy fuerte desde siempre. Tuve la suerte de detectar ese deseo y de ser fiel en el sentido de seguirlo buscando, seguir ese derrotero aunque no obtuviera ningún resultado, hasta lograr desarrollarme en eso que tanto me gustaba. ¿Y tus padres qué rol jugaban en todo esto? Y mis padres, como todos buenos padres, intentaban que fuera bien en la escuela, cosa que me costaba. En un momento ya a los 13 decidí ir a una escuela de música y arte escénico sin que ellos sepan. No me podían inscribir porque había que tener 16 años para poder hacerlo. Y de tanto insistir me aceptaron como oyente. Entonces yo iba como oyente a las clases y ellos no lo sabían. En un momento mis notas de la escuela empezaron a ser muy malas y empezaron a poner el ojo más cerca y advirtieron que todas las tardes de 6 a 8 me iba a un lugar que yo les decía que iba al club, que iba a la iglesia, que no iba ni al club ni a la iglesia, y me siguieron y vieron que estaba haciendo algo que no les había compartido y entendieron que había una vocación fuerte pero me lo clausuraron hasta que repunte las notas. Después sí me acompañaron siempre. Cuando yo fui 3 años y medio a la Facultad de Ciencias Económicas para agradarle a mi padre, para que se quedara tranquilo con que estaba haciendo algo que me podía ayudar en el futuro. Y cuando decidí dejarlo para hacer lo que sentía, me ayudaron y estuvieron cerca, más allá de que no comprendían bien ni cuál era el camino que podía mejorarme o colaborar con acercar mi deseo a la realidad, porque ellos venían de otro palo totalmente distinto. De hecho, a mis hermanos le pasaba un poco como a mí, casi todos tratábamos de inclinarnos a algo cercano al teatro. Un bocadillo de mi papá que recuerdo siempre, que le decía a sus amigos, dice, yo no sé por qué, pero mis hijos casi todos se han ido degenerando hacia el lado del teatro, decía mi papá. Degenerando. Como lo veía como algo atípico en su vida. Después terminó siendo un experto, porque iba a ver todas las obras de nosotros y nosotros lo llevábamos, lo invitábamos a muchos lugares, a tal punto que un día le hicieron un estudio a mi madre y él nos preguntó, ¿a tu mamá le van a hacer una coreografía de qué? Dijo, en vez de una ecografía, ya le quedó la palabra coreografía, de esa inserción en el teatro en el que no tenía nada que ver. ¿Y cómo fueron los últimos días con ellos? Recién contaste que tu mamá murió en febrero. ¿Cómo fueron los últimos días que compartiste con cada uno de ellos? Y los dos me encontraron lejos, viajando
lo más seguido posible. Muy seguido con mi padre, porque mi padre me lo pedía. Yo hacía 8 funciones por semana de Toc Toc y el lunes me iba en auto y volvía el martes. Poco antes de la despedida de mi padre, la temporada de Mar del Plata me alejó un poquito más porque fueron casi 3 meses y medio, pero muy cercano por teléfono y de corazón, digamos. Con mi madre tal vez un poco menos porque ella me pedía que no fuera, que me quedara tranquilo, que hiciera mi vida. No obstante, yo iba igual. Ella tuvo como una manera más de comprender la edad y el final, cosa que un legado que me queda, porque es mucho mejor así que tal vez con la desesperación con que lo vivía mi padre. Y nada, muy, muy cercano. Hemos sido una familia muy cercana, estamos todos muy, muy comunicados siempre, muy cerca, y creo que por eso uno la sigue llevando en todo lo que hace, en todo lo que hago. Bueno, leyendo varias notas y escuchándote ahora mismo también, se te nota, como dijiste vos, muy tranquilo, se te nota pensante también, uno no te ve como alguien improvisado, digamos, pero a su vez hay algo raro, no sé, digo, alguien te ve y nadie dice, tiene casi 60 años, fuiste padre muy grande, es decir, tenés algunas diferencias con el resto de las personas de casi 60, ¿no? ¿No te pasa de pensar eso a veces? Sí, es un problema, porque no sé, tal vez vos no me ves porque yo no me veo. Hay una cosa que va con la edad que no la entiendo como socialmente se entiende. Si bien hay momentos en que lo puedo aceptar, siempre, y no me pasa ahora que estoy por cumplir 60, me pasó a los 40 también. Yo decía, estoy enojado con los últimos 10 años, porque pasaron de un modo que yo no me di cuenta. ¿Cómo es que yo ya tengo 40? ¿Cómo es que yo ya tengo 50? Es como si las últimas 3 décadas pasaron con una velocidad que no me permitieron ir con los años, digamos. Y después también me ha jugado en contra o distinto, que yo he sido siempre muy reflexivo. Yo me he tomado demasiado tiempo para todo. Por eso me resulta como corta la vida y me da la sensación de que pasa demasiado rápida, porque, por ejemplo, tuve mi primer hijo a los 53, pero había estado 12 años en pareja con mi mujer antes de tenerlo. Y digo, qué meditado, ¿no? ¿Cuántos años? A mí me pasaba que yo sentía que no lo necesitaba a mi hijo, porque como estaba bien, yo no sentía que me faltaba nada. Pero cuando llegó me di cuenta que me faltaba lo principal, pero yo no lo advertía, no lo sentía. ¿Y tu mujer no te lo planteaba? Y mi mujer digamos que ella casi todos los años, después de los primeros 4 o 5 que pasamos juntos, ella me empezó a sugerir que iba a estar mejor, que iba a estar bueno. Y yo le decía, bueno, cuando se dará el año próximo. Yo ni hacía cuentas hacia el futuro, ni medía, a mí me parecía que me faltaba. De hecho, una vez hice una entrevista contando que yo postergaba un poco la paternidad, porque yo tengo el recuerdo de cuando yo era chico, mi papá era grande, era un adulto. Y yo veía como mis compañeros de estudio, cuando yo empecé en teatro, tenían 20 y pico de años y ya venían con su hijo y lo llevaban como una mochila de un lado al otro. Y yo decía, yo me acuerdo de mi papá, vivíamos en una casa enfrente de la escuela. Mi papá era un hombre grande, serio, no era como yo de mochila y alquilando 3 meses un departamento y irme a otro lugar y con una novia, era como más sólido. Y un día me llamó mi papá y me dice, estoy leyendo una nota, te quiero avisar que vos ya tenés 10 años más de lo que yo tenía cuando te tuve a vos, me dice, porque revisá los números, porque ya te pasaste un montón, ya sos mucho más grande que yo. Claro. Y ahí tomé conciencia de que mi mirada sobre la edad y el tiempo iba como desfasada de lo real. Y hoy, ¿cómo te sentís? ¿Cómo ves ese vos del pasado?
de esos años en los que pensabas eso, digo. Y como no tiene vuelta atrás, no lo analizo mucho. Ujú. Por supuesto, ahora quisiera tener, qué sé yo, 15 años menos para que cuando mi hijo sea grande poder compartir un montón de cosas que ya no es posible. Pero como no es posible, no revuelvo demasiado eso, y porque además lo que hice lo hice consciente, y no lo podría haber hecho de otra manera, digamos. Yo he sido, por sobre todas las cosas, he sido fiel a mí mismo, aún cuando me he equivocado, aún cuando me he enojado con alguien, aún cuando me he peleado con alguien, siempre lo hice absolutamente convencido de que yo no puedo tener eso, o esa injusticia en mi cabeza, o esa hipocresía en mi cabeza. Siempre necesité estar en paz conmigo. Ujú. Más allá de la forma en la que hice las cosas, estoy absolutamente convencido de que tenía que hacerlo así, porque ese soy yo, así soy lo más auténtico posible. Ujú. Yendo un poquito a lo que es Toc Toc, bueno, a raíz de tu personaje, sos padrino de la Asociación Argentina de Síndrome de Tourette. Sí. ¿Qué te genera eso? ¿Y cómo es interpretar a alguien así? Lo de ser padrino de la asociación me genera mucha responsabilidad y siempre una sensación de no estar haciendo todo lo que debería, porque es una asociación que necesita mucho, y lo que yo puedo hacer es bastante poco. Pero también siempre pienso que tendré tiempo en el futuro como para poder ayudar más, y estoy siempre atento a ver si tengo alguna de las cosas que me rodean, si se pueden derivar para ayudar en ese sentido. Lo que más trato de hacer es difundir que sepamos de qué se trata el síndrome de Tourette y cualquier trastorno obsesivo compulsivo, para que no marginemos al que lo tiene, por la ignorancia nuestra, por el desconocimiento nuestro. Como cualquier paciente que tiene síndrome de Tourette puede ser un alumno absolutamente brillante en cualquier escuela, más allá de que pueda hacer un sonido o un movimiento físico que no hacen otros chicos. Y lo mismo pasa con otros trastornos. Creo que difundirlo y que lo sepamos le facilita la vida social a todos, a todos los que lo padecen, y nos hace un poquito mejores a los que no lo padecemos, porque estamos haciendo algo en beneficio de otro, ¿no? que por desconocimiento muchas veces no hacemos. ¿Crees que es mucha la cantidad de gente que desconoce estos Muchísima, casos? es muchísima. Y la asociación, mucho antes de que yo fuera el padrino, ha hecho muchísimo para que en las escuelas, en los clubes, sobre todo en la infancia, que es el momento más complicado, los padres, los alumnos e incluso muchos médicos sepan de qué se trata el síndrome de Tourette, para que lo diagnostiquen correctamente, y para que en las escuelas muchas maestras no piensen que es una cuestión de indisciplina, o una cuestión que un chico quiere hacer una gracia, sino que es algo que no puede impedir, que es un trastorno neurológico que le impide no hacerlo, o sea, no controlarlo. Le viene, y los compañeritos lo tienen que tomar como tantas otras cosas que tenemos otros, porque tenemos que aprender en esta sociedad a aceptar y convivir con las diferencias, porque somos todos distintos. A uno se le nota más, al otro se nota menos, y a todos en algún momento se nos va a notar, porque todos vamos a tener algo en algún momento inesperado. La vida tiene muchas sorpresas, que pueden ser una caída y empezar a caminar diferente. Se puede tener un accidente de auto, se puede tener un problema de salud. Infinidad de cosas nos pasan como para creernos que hay un modelo de persona normal de un solo dibujito. Es una cosa social que está mal y que por suerte se está empezando a revertir un poco. Bien.
Te voy a sacar un poquito de este ámbito y te llevo a que últimamente, en las últimas semanas, muchos de los famosos o actores o gente del medio se ha quejado de la situación económica, diciendo que no llega a fin de mes o ese tipo de cosas. Y una vez se trae a colación, obviamente, la vida de cualquier trabajador, incluso se relaciona mucho con la tuya, donde trabajaste de todo y hiciste de todo, vendiste en colectivos. Quiero que me cuentes un poco esa etapa de tu vida. Bueno, yo como te decía tenía una vocación muy fuerte, me vine, dejé mis amigos, mi familia, mi ciudad, el grupo de teatro en el que trabajaba, para venir a esta ciudad que me enamoró fuertemente, pero donde yo no tenía dónde vivir, no conocía a nadie. Tenía un tío que era en realidad no era de sangre, pero lo considero un tío, y una tía que eran amigos de mi papá de la infancia, que vivían en Martínez, donde fui a comer muchas de las veces para aguantar los días posteriores. Muchas veces pasaba 1, 2, 3 días dando vuelta con un poco de pan y algo más, y una fruta, y sabía que podía ir ahí y comía como para 2 días y reponía, ¿no? Nada, me costó mucho poder vivir normal, porque mi papá, nosotros éramos 5 hijos y mi papá me ayudaba como si te dijera para vivir los primeros 10 días. Entonces yo a veces viviendo en un cuchitril cualquiera, pagando muy poquito, en vez de para 10 días, estiraba para 20. Y después me tenía que ganar la vida los últimos 10. En cambio, si yo vivía mejor en un departamento normal, lo que me mandaba mi papá no me servía ni para una semana. Entonces ya me costaba mucho más bancarme todos los días. Y así iba estirando, buscando, pintando departamentos, haciendo tareas de lo que pudiera. Mientras tanto, yo vivía absolutamente feliz porque era libre y estaba en el camino que yo quería, que era el artístico. Los años anteriores yo estudiaba una carrera que no me gustaba, postergaba mi vocación, mi deseo, entonces yo no estaba feliz, yo no estaba bien. Estaba tratando de ser como le agradaba al resto. Eso es parte del equilibrista, parte de lo que cuento en el equilibrista. No me había animado a esa frase que decía mi abuelo, que el mundo era de los que se animaban a perder el equilibrio. Yo vivía tratando de ser equilibrado y gustándole al resto de la sociedad, hasta que rompí con eso. Y esos momentos fueron, yo te diría que los recuerdo absolutamente felices, porque estaba en lo mío y porque veía que lo mío ya no avanzaba por la escalera como antes, de a poquito, sino que iba por el ascensor, iba rápido. Entonces yo decía, acerté, más allá de que me costaba mucho mantenerme y vivir dignamente. Pero a través del teatro, a través de las primeras obras que hice que gustaban y funcionaban, y me trajeron algunos pequeños papeles en televisión, en cine, empecé a vivir de lo mío, de ser actor. Me acuerdo la primera vez que me contrataron en el San Martín, por ejemplo, en el Teatro San Martín, para hacer una obra que era Sueño de una noche de verano de Shakespeare. Era mi primer sueldo y a las 2 semanas más o menos me levanté en la piecita donde vivía y me di cuenta que no me molestaba el estómago. Y yo hasta hoy me levantaba con molestia en el estómago, y era el miedo de no poder tener o lograr lo que necesitaba para vivir ese día. Porque yo vivía al día, ¿no? Resolvía la comida, resolvía dónde dormir, y dijo, tengo pago el mes entero. Y me di cuenta que se me había ido un hormigueo que sentía que era bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Por dónde salgo? Me acuerdo de ir al subte, por ejemplo. En ese momento vivía en Villa Crespo y le decía al del subte, ¿me dejás pasar que tengo que cobrar un trabajo en el Obelisco? Y me dejaban pasar. Después en el Obelisco decían, ¿me dejás pasar que tengo que ir a cobrar un trabajo a Villa Crespo? Así. Y iba y venía intentando buscar cómo salvarme, ¿no? ¿Y cómo ves hoy este tipo de declaración de gente que, a ver, obviamente hay actores y demás que
laburan y están al día también, pero hay muchos que están holgados, digamos, y manifiestan este tipo de quejas. ¿Cómo lo ves eso? Yo veo que el gran problema es la interpretación que le damos a eso. Ajá. Yo creo que desde la clase más baja a la clase más... Hace poco Constantini dijo Sí. que los ricos se habían tenido que achicar. Pero esto no quiere decir hablar a favor o en contra de un gobierno, ni de uno ni de otro. Cuando los ingresos disminuyen, porque la gente tiene menos dinero para consumir, y los egresos aumentan, porque la luz, el gas, los costos fijos crecieron, no hay clase social a la que no le modifique. Porque todos tenemos costos fijos que pagar para vivir y todos tenemos que ingresar dinero. O sea que es una ecuación que nadie puede... El otro día en la entrevista con Andy Kuznetsov, yo no pasé adelante cuando preguntaron esto, quién se había tenido que achicar, cuando Andy preguntó eso. Por lo que van a interpretar los demás. Que pareciera que si uno lo dice, pertenece al gobierno que no está, y si uno no lo dice, pertenece al gobierno que está. Ese es el problema, la interpretación. No, totalmente, pero... Que nos hemos tenido que achicar está en todas las estadísticas. O sea, sí. Yo me dedico al teatro, un 38% menos de espectadores hubo, y no lo digo yo, lo dice ADET, que es la Cámara de Empresarios Teatrales. Que los de productos alimenticios han tenido que los de la construcción, o sea... Es un índice real que estamos viviendo en la Argentina. Estamos en una crisis y en todas las crisis todos tenemos que corregir algunas cosas porque nos resulta que nos parece... Así como no apagábamos la luz tal vez cuando la teníamos subsidiada, ahora la apagamos porque no la tenemos subsidiada. Son cosas que si las queremos interpretar para un lado político o para el otro podemos, pero digamos que se desfasa cuando la interpretamos. Sí, por eso. Es una realidad que ocurre simplemente, es una característica. Exacto, va más allá de la ideología política, porque es una realidad como lo estás describiendo. Yo tuve que cambiar, por ejemplo, la programación de Chacarera. Antes los espectáculos hacían más de una función. O si hacían una función, venían muchos más espectadores. Al tener menos cantidad de funciones las compañías y tener menos espectadores, yo tuve que aumentar la cantidad de compañías. Entonces antes trabajaba de miércoles a domingo, de jueves a domingo, y ahora trabajo de lunes a lunes, y los viernes en vez de tener una compañía o dos, tengo tres, y los sábados tengo tres. Son cosas que hay que hacer porque uno sabe los gastos que tiene y tiene que tratar de cubrirlos. A lo que iba anteriormente era que al ser personajes públicos y de algún modo generar opinión, instalar opinión, a la gente de clase media baja y de clase baja, la verdad que le hace ruido el hecho de escuchar a alguien decir salía a comer afuera todos los días y ahora voy 20 veces al mes. Y sí, porque ya salir a comer afuera todos los días. Por eso, mucha gente es una exageración, a eso voy. Sí. ¿No? Y describías la crisis, y ¿cómo lo ves de acá a futuro, de acá mínimamente a las elecciones? ¿Cómo ves al país de acá al futuro? No tengo una opinión favorable, pero no porque esto quiera decir que estoy hablando mal del gobierno que está, sino que yo creo que para que algo cambie hay que cambiar mucho antes, para que algo cambie a futuro. Y no estamos cambiando nada en el presente para que cambie a futuro. Entonces vamos a estar más o menos como estamos ahora. Yo siempre digo que el futuro está hecho de un montón de presentitos. Si vos querés cambio verdadero, y tenés que cambiar hoy, ya. Tus hábitos no pueden ser los mismos y esperar que el futuro cambie. Yo creo que políticamente estamos en un problema, ¿no? La clase dirigente no ha evolucionado como ha evolucionado el mundo y no ha evolucionado como han evolucionado otras actividades de la Argentina. Tenemos excelentes jugadores de fútbol, tenemos excelentes actores, tenemos excelentes médicos, hay muchas cosas que han crecido, pero la política en Argentina no ha crecido. De hecho, nos estamos siempre debatiendo entre muy pocas opciones.
y opciones que conocemos desde hace mucho. Con lo cual, que está bien que existan, pero también estaría bueno que haya un montón de otras nuevas opciones en las que nos tendríamos que debatir. En general no nos debatimos, o es una cosa o es la otra. Y en general las dos son dos que conocemos. Respecto a eso justamente, cuando hablabas de que para cambiar en el futuro hay que cambiar el pequeño presente que tenés en este momento, ¿crees que más allá del gobierno de turno, las oposiciones tampoco cambian? Las oposiciones, los opositores, ¿ninguno cambia tampoco? Yo la verdad es que no soy un analista político muy lúcido. Yo lo que veo es que cuando la oposición es demasiado leal al partido, las decisiones que se toman están siempre relacionadas con el partido y no con la realidad. Entonces, muchas veces eso obliga a tomar decisiones que no le convienen a los ciudadanos, pero le conviene al partido. Y esa variable es la que siempre me alejó de la militancia política. Si bien la entiendo y quien tiene vocación la tiene que llevar adelante, yo no sé responder si algo me parece que está mal y que no produce el bien de la mayoría, no puedo decidir el bien del partido. Claro. Me inclino siempre por lo que favorece a la mayoría. A veces es de un partido y a veces es de otro. A veces la ideología no es perfecta no siempre beneficia a la mayoría. Muchas veces hay que hacer cosas por otras razones. Y esas otras razones yo creo que en la Argentina se han exagerado. Así como hemos exagerado la hipocresía, así como hemos exagerado que las cosas que decimos que son parecen, pero no son. Así como muchas veces hacemos que trabajamos, que es muy distinto a realmente trabajar. Así como hacemos que llegamos puntual porque justo nos pasó algo, pero no llegamos puntual. La Argentina ha adulterado mucho la esencia de la forma de vivir a tal punto que ya nos corrimos y por eso nos cuesta mucho encontrar el beneficio de la mayoría, porque lo acomodamos demasiado a nuestra comodidad. A la conveniencia. A nuestra conveniencia, sí. Sí. Y el resto del tiempo nos acomodamos en la incomodidad. Hacemos de cuenta que. Entonces estamos lejos de ver los problemas como son para poder solucionarlos. Hemos creado un otro mundo del mundo que no nos permite llegar nunca al mundo real. Claro. Hay que cambiar los nortes también. Yo creo que el norte del argentino hay que correrlo. O sea, el norte de que cualquier argentino puede tener un auto 0 kilómetros, salir con la chica más linda, tener un boliche, son como cosas que hay que correrlas como si fueran cosas buenas. No son logros, no son nortes para que una persona de bien tenga en su cabeza. Y en el fondo las aspiraciones son siempre las que la tele nos muestra y que después nos vive demostrando que no estaban buenas. La mayoría de la gente que hemos admirado, a los 2, 3, 4 años, la misma tele nos muestra el desastre que es su vida. Pero antes construyeron imagen, construyeron norte, y mucha gente quiso ir hacia ahí como un objetivo a alcanzar. Y es un objetivo perverso, es un objetivo que no nos ayuda. ¿Y por qué crees que la gente se ve tan influenciada por lo que se instala justamente, como decías, en la TV o donde sea? ¿Por qué crees que la gente no se da cuenta de esto que vos estás diciendo, siendo algo tan sustancial y básico también? Está analizado, pero es algo... Lo sabría algún sociólogo más profundamente. Yo no sé la causa, pero sí sé que funciona así. Uh-huh. La gente por muchas cosas que yo trato, lugares que yo trato de no estar, o lugares que trato de no hacer, la gente dice, che, te vi, no suena muy bien, yo trato de no hacerlo, trato de no estar y la gente me felicita porque me vio ahí. Hay muchas cosas que son un poco
como los aplausos a Barreda o ¿te acordás? Sí, sí, sí. ¿Viste? Hay un heroísmo en la Argentina que está mal ubicado. Sí. Tiene que ver con el bullying, lo mismo, ¿viste? El bullying como divierte, parece que está bueno. Y no terminamos de definir como sociedad, sobre todo desde el Estado, qué está bien y qué está mal, porque hay cosas que están mal y hay cosas que son beneficiosas para todos. Y para que algo esté bien o esté mal, no tiene que ser de un partido o del otro. Para que algo esté bien, tiene que favorecer a la mayoría. Lo que favorece a la mayoría es que está bien. Y esas cosas tienen que bajar desde el Estado. Pero bueno, en un país en el que los jueces no determinan quién se merece la pena y quién no, quién hizo bien y quién no hizo bien, quién lo hizo por fuera de la regla y quién no lo hizo bien, los ciudadanos no podemos vivir si no hay reglas. Y yo creo que este país cada vez más necesita reglas claras. Todos nos acostumbramos, yo lo digo por mí, no por los demás, a estar un poquito corridos con el auto en la línea de pase, a pasar en amarillo poniéndole el verde con la mente al color, y no, el amarillo es amarillo, no es ni verde ni rojo. Y eso lo tiene que determinar el Estado para todos, a través de las multas, a través del control, digo metafóricamente lo del auto, ¿no? Sí, pero es un ejemplo es algo cotidiano. Que nos pasa, claro. Nos pasa mucho, pero llevado de eso a la escuela, no puedes, si vas a rendir tienes que estudiar, no hay otra posibilidad de aprobar la materia si no es estudiando. Y sin embargo está bien visto encontrar la manera de poder hacerlo sin estudiar, sin dedicarse. Eso que te hace más argentino, entre comillas. Y por el cual, cuando salís del colegio, vas a la esquina y te felicitan los amigos de la barra. Los amigos de la barra debieran decirte, no, hoy no salimos con vos porque hiciste trampa o estuvo mal. Ese es el norte que yo creo que tiene que cambiar de los argentinos, para que podamos ser mejor de verdad en el futuro. Vos a tu hijo le inculcás todo esto y la otra que te hago dentro del mismo contexto, ¿te preocupa el futuro del mundo respecto a cómo lo va a ver tu hijo? Absolutamente me preocupa. Yo creo que se previó la actualidad, pero no se previó para nada las consecuencias de la realidad. No hay nadie estudiando las consecuencias de esta realidad. Y sí, trato de inculcárselo y te lo puedo decir porque muchas veces advierto que no se lo puedo inculcar desde mis acciones, porque mis acciones son producto de esta sociedad y a veces mis acciones son intermedias o con ese norte equivocado que uno dice, no importa, no, y bueno, sí se puede, no, bueno, lo hacemos así, total, va igual. Es algo cultural que se tiene que modificar. ¿Y a qué llamás esa realidad que te preocupa respecto al futuro? Digo, no sé, puede ser el bullying, las redes sociales, el hecho de que cuando vos eras chico jugabas a la pelota en la calle capaz y tu hijo está con la tablet. Mirá, lo resumo en que cada vez importa menos el otro, cada vez importa menos la persona, lo que le pasa al otro, quién es el otro. Yo creo que si esto sigue así, el futuro que nos espera es terrible, porque lo único que nos puede salvar a las personas son los otros, son los demás. Yo lo he comprobado, pero muchas veces. Si el otro es buena persona, aunque estés en la peor pelea del mundo, te salvás. Si el otro es mala persona, en el menor incidente te puede costar la vida. Todos dependemos de que las personas seamos buenas buena gente y que entendamos las reglas con las que tenemos que vivir. Para ir cerrando, te cambio de tema absolutamente y te pregunto acerca de este cambio cultural, afortunado cambio cultural respecto al rol de la mujer en la sociedad. ¿Qué opinás? ¿Cómo lo tomás? ¿Qué influencia tenés vos en eso? A mí me parece un gran avance. Espero que se instale y que logre mucho más de lo que ha logrado hasta ahora, que ya es muchísimo. Pero también creo que básicamente lo que hace es destapar esto que te hablaba antes, que es la ausencia del Estado. El Estado no está en los temas importantes, el Estado no nos ayuda a vivir, no crea las reglas de convivencia.
no hace cumplir las leyes ni genera nuevas leyes para que estas cosas no pasen. El hecho de que un grupo de actrices determine cómo tiene que vivir la sociedad con respecto al trato de la mujer para evitar la cantidad de muertes y que no lo haya hecho el Estado antes, es que al Estado no le importan las personas o le importan de manera mínima. Sí. Y esto me apena porque no solo pasa con la mujer, hay muchos temas en la Argentina de mucha injusticia y ojalá salga un colectivo de albañiles, un colectivo de abogados, un colectivo de ciclistas, así como salió el colectivo de actrices, y que cada colectivo resuelva algunos de los problemas de la Argentina que la política no resuelve. Y digo, por ejemplo, o sea, se me viene a la cabeza esto que describís, del momento en el que, bueno, se ve el video de Thelma Fardín con 70 actrices y demás. Ustedes los actores, ¿cómo vieron eso? Yo lo que creo es que no tiene nada que ver con los actores o con los oficios. Cuando uno está obrando en contra del otro, se advierte rápidamente y no hay profesión que lo cubra. O sea, nosotros los actores podemos tener escenas de ficción cientos de miles. Yo he hecho escenas de desnudo cientos de veces y todas las veces sabes cuál es el límite y mucho más cuando el otro te lo hace advertir, pero uno lo advierte, uno se da cuenta cuándo está el límite y cuándo no. No hay duda en ese sentido. O sea, no es una cuestión de que el oficio lleva a determinada situación. El oficio, como tantos otros, acerca a las partes para que parezca, pero todos sabemos que una cosa es lo que parece y otra cosa es lo que ocurre de verdad. O sea, ahí no hay confusión posible. Exacto, de ficción, básicamente. Si ocurrió, de los dos lados se sabe, y si no ocurrió, de los dos lados se sabe. Ahora sí, para cerrar, quiero que me digas quién es Mauricio de Ayub. Creo que soy un tipo al que le atrae mucho la naturaleza, la salud y su vocación. Creo vivir teniendo en cuenta mucho a los demás, porque me dedico a un arte colectivo que es el teatro y creo que tengo una debilidad y es que no aguanto las injusticias ni lo que va en contra de mi vocación o mi deseo. Por lo demás soy un tipo bastante común, bastante parecido a la mayoría. Gracias por recibirme.